Buenas, mi grupo está conformado por Carlos Torres, mi persona Carla Hernández. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y le vamos a exponer sobre la vulnerabilidad y riesgo sísmico. La vulnerabilidad sísmica no es más que la cuantificación del daño que sufre una estructura. Esta depende de las características constructivas de la estructura, está relacionada con las características de diseño y construcción, constituye una herramienta clave para la mitigación de desastres y es uno de los factores determinantes del riesgo sísmico. El riesgo sísmico. Primero que nada debemos saber qué es un sismo. Un sismo son sacudidas o movimientos bruscos del terreno, que en ellos son producidos por disturbios tectónicos o volcánicos. Y ellos liberan energías acumuladas en el centro de la Tierra. El riesgo sísmico. ¿Qué es el riesgo sísmico? No es más que lo que comprende las posibles consecuencias representadas en daños en las construcciones producidas por terremotos para una localización o área geográfica dada. ¿De qué depende el riesgo sísmico? El riesgo sísmico depende de la localización geográfica del emplazamiento. ¿Cómo se puede reducir el riesgo sísmico? Se puede reducir de dos maneras. La primera es construir la edificación en una zona de baja peligrosidad sísmica. Esto es viable para construcciones de estructuras que aún no se han hecho. Y dicha solución puede llevarse a cabo mediante la planificación adecuada. La segunda manera de reducir el riesgo sísmico es reduciendo la vulnerabilidad de la estructura. Esta se puede efectuar mediante el reforzamiento adecuado de las mismas luego de que un profesional competente realice los estudios pertinentes. Tenemos también la clasificación de los métodos. Entre ellos tenemos tipología del método, que se subdivide en mecánicos, que son los que tienen las características constructivas y uso de modelos matemáticos. Tenemos los híbridos, que son los que introducen estimaciones estadísticas. Tenemos la estimación de daños, que son los daños directos, que es la que tiene la relación causa-efecto, y los indirectos, que son los efectos observados en diferentes tipologías estructurales. También está la representación de resultados, que pueden ser cuantitativos y cualitativos, que son solo si se dan las descripciones más o menos detalladas de los daños. Y por último están las herramientas matemáticas, que son los métodos estadísticos, los métodos analíticos y los subjetivos o a juicio de expertos. Tenemos las metodologías de evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Entre este está el método estadístico, que es para la aplicación en áreas extensas y parte del análisis de las edificaciones. Estas son las características geométricas, estructurales y materiales, entre otros. Se clasifican las estructuras en un cierto número de clases o tipologías. Tenemos que para cada clase se obtiene el grado promedio de daño en función del tamaño del terremoto, que se incluye en la denominada matriz de probabilidad de daño o en función de la vulnerabilidad sísmica. Este tipo de método no se usa para construcciones individuales. Tenemos en el cuadro del método, siguiendo con el método estadístico, tenemos el cuadro de matriz de probabilidad de daños para tipología estructural A. En ella se ve la intensidad microsísmica, que viene desde 6, 7, 8, 9 y 10, y tenemos el grado de daño para la tipología A, que va desde el 0 al 5. En términos probabilísticos, diríamos que la probabilidad de que se presente el grado de daño 4 condicionada con la ocurrencia de intensidad 8 es de 0,381, que lo podemos ver en los circulitos que están de color naranja. Los métodos analíticos. Entre los métodos analíticos tenemos que se aplican para estructuras singulares, que son métodos que emplean cálculos analíticos para tratar de simular la respuesta de una estructura ante la llegada de un sismo. Para este método tenemos que seguir ciertos pasos, entre ellos están
El primero, que es la determinación de los parámetros de peligrosidad que se usarán como entrada al análisis, que son espectros de respuesta, acelerogramas, etc. El paso 2 tenemos que es la construcción del modelo mecánico representativo de la estructura. Entre ellos tenemos los macroscópicos, que son los esfuerzos cortantes en las bases y los desplazamientos a nivel de las losas. Tenemos los discretos, que son la división de la estructura en elementos para evaluar la respuesta de ellos, y los microscópicos, que son subdivisiones de elementos y evaluación en los puntos de cada elemento. En el paso 3 tenemos que son algoritmos de cálculo, y en el paso 4 tenemos que son procesados, que es el procesado de los resultados. Tenemos el método basado en juicios de expertos. Tenemos como número 1 la observación y cuantificación de los efectos de terremotos pasados combinado con juicio de expertos. El 2 tenemos que es lo que los expertos aportan, la elaboración de matrices de daño hasta la calibración de contribución de algunos factores a la resistencia sísmica. Y el 3, tenemos que en el reglamento del ATC 13 de 1980 combina las técnicas estadísticas para la construcción de matrices de probabilidad de daños a juicio de un amplio grupo de expertos en las diferentes materias implicadas. Ahora mi compañero Carlos Torres le seguirá hablando sobre el tema. Yo le voy a hablar sobre las pérdidas asociadas a los eventos sísmicos, como las pérdidas directas. Si están inmediatamente relacionadas con los efectos del evento, se clasifican en 3, relacionadas con el daño físico a los edificios, que son estructurales, secundarias no estructurales. El daño 2, que es el daño estructural, es el que afecta a los elementos que componen el marco resistente del edificio, por ejemplo, muros, columnas, etc. El daño no estructural es aquel que afecta a los elementos no resistentes de la estructura, como ventanas, muros divisorios, etc. Ahora las pérdidas indirectas, víctimas humanas, el contenido de los edificios, pérdida debido a fallos en la funcionalidad de los servicios. Obtención de escenarios de daño. Tenemos la A, es la clasificación de las edificaciones según la EMS 92. La B, la estimación de daño potencial en los edificios debido a la acción sísmica en cada municipio usando matrices de probabilidad de daño. Estimación de daño a la población expuesta el evento sísmico considerando a cada municipio. La estimación de las pérdidas económicas se producen como consecuencia de daño físico a los edificios. Daños en edificaciones. La intensidad macrosísmica indica el grado de daño para cada tipo de construcción en función a la intensidad del movimiento del suelo. Estos daños dependerán de los componentes estructurales y no estructurales de la obra. Las estructuras que más daño sufren son aquellas cuyos periodos de vibración se acercan a los dominantes en el movimiento del suelo, ya que la acción dinámica se incrementa notablemente. Se clasifica en 1. Daños ligeros, fisuras en el revestimiento, caída de pequeños trozos de revestimiento. 2. Daños moderados, fisuras en los muros, caída de grandes trozos de revestimiento, caída de tejas, caída de perfiles, grietas en chimenea e incluso derrumbamientos parciales de las mismas. 3. Daños graves, grietas en los muros, caída de chimenea de fábrica o de otros elementos exteriores. 4. Destrucción, brechas en los muros resistentes, derrumbamiento parcial, pérdida del enlace entre distintas partes de la construcción, destrucción de tabiques y muros de cerramientos. Colapso, ruina completa de la construcción. Daños en la población. Después de la sacudida de un sismo llega un ambiente de total destrucción material, pero sobre todo personas damnificadas y pérdidas humanas. Destrucción de viviendas, esta puede considerarse como el efecto de mayor impacto con un alto costo social para la población. Daño de infraestructura genera inconvenientes durante la atención de los desastres, ya que destruyen las vías de comunicación terrestre.
pérdidas humanas y de animales, un sismo puede causar lesiones graves